Se da cuenta de que su compañero tiene problemas para cumplir con su deber y esto está afectando el progreso de su obra. ¿Por qué no desea señalarlo? ¿Qué actitud corrupta está detrás de esta limitación? ¿Cómo gana conciencia de sí a través de la palabra de Dios? ¿Y cómo practica de acuerdo con la voluntad de Dios? Para averiguarlo, mira el video de Testimonio Cristiano, lo que me impidió practicar la verdad. Me asocio con otras en la iglesia para hacer el trabajo de diseño gráfico. Un día el líder me dijo que 2 hermanas habían mencionado problemas con el hermano Oliver. Decían que hacía lo que quería y demoraba la obra. El líder me preguntó si había encontrado estos problemas trabajando con él. Me acordé de cuando trabajaba con Oliver y vi que se aferraba a sus opiniones. Cuando todos habían decidido sobre una idea de acuerdo con los principios, él siempre tenía una opinión diferente, pero nunca podía explicarla con claridad. Todos teníamos que reflexionar con él y se perdía mucho tiempo. También hubo algunos problemas menores con las imágenes, que podían corregirse después y no era necesario debatir. Pero insistió en que los resolviéramos antes de continuar. Retrasaba las cosas hasta que llegáramos a un consenso, lo que ralentizaba el progreso. Entonces le conté al líder los problemas que había visto. La líder me reprendió cuando vio que yo sabía de estos problemas desde el principio, diciendo: ¿sabías que Oliver estaba ralentizando el trabajo? ¿Por qué no lo restringiste en lugar de seguirle la corriente? ¿No es esto retrasar el trabajo? Las palabras de la líder me hicieron sentir mal. Recordé cuando discutí el concepto de la imagen con Oliver. Vi que se aferraba a sus opiniones y eso me preocupó. Quería señalar su problema, pero recordé lo arrogante que soy. La líder había tratado conmigo, diciéndome que me abandonara a mí misma y cooperara con los demás, porque era arrogante. Me aferraba a mis opiniones y discutía con mis compañeros, lo que retrasaba el trabajo. Si señalaba los problemas de Oliver frente a todos o cuestionaba sus opiniones, la gente podría pensar que carecía de razonamiento y era arrogante, que no podía tomar con calma las sugerencias o cooperar. Entonces, sin importar cuánto se retrasaran las cosas, escuchaba pacientemente lo que decía Oliver. A veces, al considerar sus sugerencias según los principios, no parecían factibles. Señalábamos el problema, pero no lo tomaba bien, insistiendo en sus puntos de vista. Si no hacíamos lo que él sugería, se molestaba y no hablaba, lo que generaba mucha incomodidad e interrumpía el trabajo. Ya estaba afectando el trabajo. Debiste habérselo dicho a la líder. Al principio quería contárselo a la líder, pero como la líder acababa de lidiar con mi arrogancia, si yo informaba sobre los problemas de otro, ella podría pensar que me enfocaba en los problemas de los demás y que era quisquillosa, que no había cambiado después de tratar conmigo. De ser así, me podrían destituir de mi deber. Ante este pensamiento, no informé ni señalé el problema de Oliver. Como no podíamos ponernos de acuerdo y siempre estábamos discutiendo, acabamos dedicando un día a algo que podría terminarse en mediodía, lo que ralentizó el trabajo. Al pensarlo, me sentí culpable. No es que no hubiera notado el problema de Oliver, pero me contuve y nunca llegué a señalárselo. A estas alturas, pensé en unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: una vez que la verdad se haya convertido en vida en ti, cuando observes a alguien que es blasfemo hacia Dios, no es temeroso de Él, y es descuidado y superficial al cumplir con su deber, o que interrumpe e interfiere con el trabajo de la iglesia, responderás de acuerdo con los principios de la verdad y serás capaz de identificarlos y exponerlos cuando sea necesario.
Si la verdad no se ha convertido en tu vida y todavía vives inmerso en tu carácter satánico, entonces cuando descubras a personas malvadas y a demonios que interrumpan y perturben el trabajo de la iglesia, harás la vista gorda y oídos sordos. Los desestimarás sin que te lo reproche tu conciencia. Llegarás a creer que cualquiera que perturbe el trabajo de la iglesia no tiene nada que ver contigo. Por más que se resientan el trabajo de la iglesia y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa, ni intervienes, ni te sientes culpable, lo que te convierte en alguien sin conciencia ni sentido, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes de lo que es de Dios y disfrutas de todo lo que viene de Dios, pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene que ver contigo, lo que te convierte en un traidor que muerde la mano que le da de comer. Si no proteges los intereses de la casa de Dios, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio que se ha introducido en la iglesia. Finges creer en Dios, ser de sus escogidos, y quieres gorronear en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano, y obviamente eres incrédulo. Si eres alguien que cree realmente en Dios, entonces, aunque aún no hayas obtenido la verdad y la vida, al menos hablarás y actuarás desde el lado de Dios. Al menos no te quedarás impasible cuando veas que los intereses de la casa de Dios están comprometidos. Cuando tengas el impulso de hacer la vista gorda, te sentirás culpable, a disgusto, y te dirás a ti mismo: no puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. Debo levantarme y decir algo. Debo asumir la responsabilidad. Debo revelar este mal comportamiento. Debo detenerlo para que los intereses de la casa de Dios no se vean perjudicados y la vida de la iglesia no se vea alterada. Si la verdad se ha convertido en tu vida, entonces no solo tendrás este valor y esta determinación, y serás capaz de comprender el asunto del todo, sino que también cumplirás con la responsabilidad que te corresponde en la obra de Dios y en los intereses de su casa, con lo que cumplirás con tu deber. Amén. De estas palabras comprendí que aquellos que realmente creen en Dios son de un solo corazón con Él y están de su lado en los asuntos. Si ellos ven a alguien perturbando la obra de la iglesia, le hablan y lo detienen. Protegen la obra de la iglesia. Así es. Pero yo vi que Oliver se aferraba a sus opiniones y no aceptaba la opinión de otros. Retrasó el ritmo de la obra. Pero para evitar que la gente dijera que yo era arrogante y buscaba peleas, no solo no lo detuve, ni lo resolví, ni ofrecí ayuda, sino que me quedé de brazos cruzados, pensando solo en proteger mis intereses, en lugar de la efectividad de nuestra obra, y el trabajo se retrasó. A primera vista, estaba ocupada cumpliendo con mi deber todos los días, pero no estaba soportando la carga de mi deber, y no era leal a Dios en absoluto. Los desastres están creciendo y muchas personas están empezando a buscar el camino verdadero. Si podemos acelerar el ritmo y hacer más fotos del Evangelio, entonces podremos aportar nuestro granito de arena a la obra del Evangelio. Así es. Pero yo no estaba considerando la voluntad de Dios. Durante mucho tiempo, observé cómo se retrasaba el ritmo de la obra y no lo solucioné a tiempo. Estaba tan falta de conciencia como un traidor que muerde la mano que le da de comer, según revelan las palabras de Dios. Usé la iglesia para tener dónde comer, y fui inútil en los momentos críticos. Cuando me di cuenta, me llené de pesar, y oré a Dios. Dios mío, descuidé la obra de la iglesia para protegerme. Estoy dispuesta a arrepentirme. Guíame para ser realmente consciente de mí misma.
Luego empecé a reflexionar sobre por qué me era tan difícil practicar la verdad y qué me detenía. Sí. Comí y bebí las palabras de Dios que correspondían a mi estado. Dios Todopoderoso dice: algunos individuos actúan según su propia voluntad, vulneran los principios y tras ser podados y tratados, admiten solo de palabra que son arrogantes y que cometieron un error solo porque no tienen la verdad. Sin embargo, para sus adentros se siguen quejando. Nadie más que yo se juegue el cuello. Y al final, cuando algo va mal, me cargan a mí la responsabilidad. ¿No es una estupidez por mi parte? La próxima vez no puedo hacer lo mismo. Jugarme el cuello de ese modo. El clavo que sobresale recibe un martillazo. ¿Qué te parece esta actitud? ¿Es una actitud de arrepentimiento? No. ¿De qué actitud se trata? ¿Acaso no se han vuelto evasivos y astutos? Piensan para sus adentros: tengo suerte de que esta vez no se convirtiera en un desastre. Por así decir, de los escarmentados nacen los avisados. He de tener más cuidado a partir de ahora. No buscan la verdad y tratan la cuestión y se encargan de ella con mezquindad y maquinaciones astutas. ¿Pueden recibir la verdad de esta manera? No pueden, porque no se han arrepentido. ¿De qué carácter se trata cuando la gente no se responsabiliza de su deber? Lo hace de una manera descuidada y superficial. Dice que sí a todo y no defiende los intereses de la casa de Dios. Esto es taimado. Es el carácter de Satanás. El elemento más notable de la filosofía de vida del hombre es la astucia. La gente cree que, si no es taimada, ofenderá al prójimo con facilidad y no es capaz de protegerse a sí misma. Cree que debe ser tan taimada como para no herir ni ofender a nadie, con lo que se mantiene a salvo, conserva su medio de vida y consigue un firme apoyo entre las masas. Todos los incrédulos viven según la filosofía de Satanás. Todos ellos son hombres que dicen sí a todo y no ofenden a nadie. Has venido a la casa de Dios, has leído la palabra de Dios y has escuchado los sermones de la casa de Dios. Entonces, ¿por qué no puedes practicar la verdad, hablar de corazón y ser honesto? ¿Por qué siempre dices que sí a todo? La gente que dice sí a todo solo protege sus propios intereses y no los de la iglesia. Cuando ven que alguien hace el mal y perjudica los intereses de la iglesia, lo ignoran. Les gusta decir que sí a todo y no ofender a nadie. Esto es irresponsable y se trata de un tipo de persona demasiado taimada y poco fiable. Amén. Estas palabras pesaban en mi corazón y comprendí que la raíz de no poder practicar la verdad era mi naturaleza taimada. Desde que el líder trató con mi arrogancia, nunca había reflexionado sobre mí misma ni buscado la senda para corregir mi carácter. En su lugar tramé usar mi supuesta tolerancia para protegerme, haciendo creer a los demás que mi carácter arrogante había cambiado. Y así la líder no volvería a tratar conmigo ni me despediría. Comprendí que vivir con ideas satánicas como busca solo evitar errores, no grandes méritos. Y el silencio es oro, la palabra es plata, y el que mucho habla, mucho erra. Me había hecho extremadamente egoísta y taimada. Comprendí que el problema de Oliver ya había afectado nuestra obra. Debería haberlo detenido. Pero en su lugar, fui complaciente para resolver el conflicto. Cuando me enfrentaba a problemas, decía lo menos posible. Nunca discutí con las personas ni defendí en absoluto los principios. Protegí mis intereses, pero
Dejé que la obra de la iglesia se dañara. Fui muy taimada. Incurrí en la repulsión de Dios. Así es. Así es. Especialmente cuando leí que Dios dice, no buscan la verdad y tratan la cuestión con mezquindad y maquinaciones astutas. ¿Pueden de esta manera recibir la verdad? No pueden, porque no se han arrepentido. Sentí más remordimiento. Antes, actuaba según mi carácter arrogante, defendía mis puntos de vista y no escuchaba las sugerencias. Esto no solo limitó a otros, también afectó la obra de la iglesia. El líder trató conmigo para que pudiera reflexionar y tomar conciencia de mí misma, cambiar mi actitud y cumplir bien con mi deber. Así es. Pero no me arrepentí. En cambio, me protegí de Dios y de los demás. No cumplí bien con mi deber, y tampoco me importó que la obra de la iglesia se viera afectada. Comprendí que yo no era alguien que aceptaba la verdad. Si esto continuaba, mi carácter corrupto empeoraría, y al final sería descartada. Ante este pensamiento me asusté, y rápidamente oré a Dios. Dios mío, ya no estoy dispuesta a proteger mis intereses a través de filosofías mundanas. Estoy dispuesta a buscar la verdad y a solucionar mi carácter corrupto. Ayúdame a encontrar la senda para practicar. Ujú. Después, leí unas palabras de Dios. ¿Puedo leerlas? Si tu deseo es evitar discusiones, ¿es ceder la única vía? ¿En qué situaciones se puede ceder? En asuntos menores, como tu interés o reputación, no hay necesidad de discutir. Puedes optar por ser tolerante o por ceder. Pero si es posible perjudicar la obra o los intereses de la casa de Dios, hay que atenerse a los principios. Si no observas este postulado, no eres leal a Dios. Si optas por ceder y abandonar los principios para cubrir las apariencias o preservar tus relaciones interpersonales, ¿no es egoísta y vil de tu parte? ¿No es una señal de ser irresponsable y desleal en el deber? Por tanto, ¿cómo debes practicar cuando, durante tu deber, todos estén en desacuerdo? ¿Resolverá el problema discutir con todas tus fuerzas? No. Entonces, ¿cómo debes resolverlo? Ante esto, quien comprenda la verdad debe dar un paso adelante para resolverlo. Primero poniendo el asunto sobre la mesa y dejando que ambas partes digan lo que piensan. Luego, todos deben buscar la verdad juntos y tras orar a Dios, destacar sus palabras pertinentes y la verdad para hablar de ellas. Una vez que hayan hablado de los principios de la verdad y hayan ganado en claridad, ambas partes podrán someterse. Si una persona entra en conflictos para proteger los intereses de la casa de Dios y la eficacia del trabajo de la iglesia y su actitud es algo inflexible, ¿será un problema? No, porque su intención es correcta. Proteger los intereses de la casa de Dios. Esta persona está del lado de Dios y se atiene a los principios. Dios se deleita en ella. Una actitud fuerte y decidida al proteger los intereses de la casa de Dios es señal de una postura firme y de adhesión a los principios, lo que Dios aprueba. La gente puede creer que hay un problema en esto, pero no es gran cosa. No tiene nada que ver con la demostración de un carácter corrupto. Recordad que lo más importante es atenerse a los principios. Sí. Amén. Amén. De estas palabras comprendí que, no importa cuándo, poder renunciar a la ganancia personal, defender los principios de la verdad y proteger la obra es lo más importante. Así es. Incluso cuando entras en conflicto con la gente, o eres un poco duro, no es un gran problema. Lo que Dios mira es nuestra actitud hacia la verdad. Él analiza si podemos defender los principios y si practicamos la verdad. Así es. Antes siempre pensaba que si defender los principios genera conflicto, debo estar mostrando un carácter arrogante y no cooperando con los demás. Para que no me creyeran arrogante,
Accedía a todo y no defendía los principios. Ahora entiendo que el mejor camino para evitar conflictos es practicar de una manera acorde con los principios. Que todos expresen su punto de vista y luego busquen la verdad juntos. Si tras buscar estás seguro de que tus actos concuerdan con los principios de la verdad, debes defenderlos. Es lo apropiado. Así es. Si tu punto de vista es erróneo pero insistes en defenderlo y haces que lo acepten, es una muestra de arrogancia. En este punto deberías aprender a abandonarte a ti misma y colaborar con otros. Gracias a Dios. Leer las palabras de Dios nos da una senda de práctica acorde con los principios. Después, cuando me asocié con Oliver, intenté practicar las palabras de Dios. Un día estaba seleccionando imágenes, debatiendo ideas con Eliana y Oliver. Oliver expresó una idea. Sentimos que el mensaje que transmitía su diseño general no encajaba del todo con el tema, pero no estábamos seguros. Al principio, quise estar de acuerdo y acceder. Pensé, probemos tu idea y veamos. No sea que todos digan que soy arrogante. Pero luego recordé algunos de los principios y requisitos para el diseño, y sentí que el concepto de Oliver realmente tenía problemas. Si siguiéramos su idea y luego tuviéramos que rehacerlo, ¿no sería una pérdida de tiempo y retrasaría nuestra obra? Entonces me di cuenta que debía defender los principios. Así que le expliqué a Oliver los problemas que tenía su concepto. Y le recordé que siguiera el concepto original, en lugar de aferrarse a sus ideas. Eliana estuvo de acuerdo, y Oliver no dijo nada más. Pero situaciones como esta ocurrieron varias veces a lo largo del día. Cada vez que nuestras opiniones diferían, Oliver siempre se ponía de su lado, y demoraba el trabajo. Además, como no cambiamos las cosas como él sugirió, se molestó de nuevo y apenas habló. De seguir así, se retrasaría el trabajo. Así que le dije a la líder lo que pasaba. La líder planeó ir a buscar a Oliver con nosotros, para exponerle el problema y ayudarle. Es la forma de practicar. Si Oliver es una persona que acepta la verdad, cuando se le den indicaciones y se le trate, podrá buscar la verdad. Hay esperanza de que él cambie. Así es. Esta era mi oportunidad de practicar la verdad. Así que leí unas palabras de Dios antes de ir a hablar con Oliver. Todo el trabajo de la Iglesia se relaciona con la labor de divulgación del Evangelio del Reino de Dios. En concreto, la difusión del Evangelio y todas las tareas que implican un conocimiento profesional tienen una conexión importante e inseparable con la labor de difusión del Evangelio. Por tanto, lo que atañe a la difusión del Evangelio, atañe a los intereses de Dios y de su casa. Si la gente puede entender correctamente el trabajo de difundir el Evangelio, entonces debería tener el criterio correcto respecto al deber que cumplen y hacia el de los demás. ¿Y cuál es este criterio correcto? Supone hacer todo lo posible por cumplir con lo que pida Dios. Al menos su conducta y actos no deberían ser perjudiciales ni disruptivos adrede. No deberían transgredir a sabiendas. Si saben que están interrumpiendo y perturbando el trabajo de la Iglesia, pero insisten en hacerlo, aunque les insten a no hacerlo, eso es hacer el mal y pedir la muerte. Es el diablo asomando la cabeza. Deja que los hermanos disciernan esto y luego expulsen al malvado de la Iglesia. Si el malhechor tenía una confusión momentánea y no actuaba adrede, ¿cómo debería tratarse el asunto? ¿No deberíamos enseñarle y ayudarle? Si se le enseña pero sigue sin escuchar, entonces ¿qué hay que hacer? Los hermanos se alzarán juntos para reprenderle. Debéis centraros en la verdad, solo así podréis entrar en la vida. Y solo entonces podréis proveer a otros y guiarlos. Si los actos de los demás no concuerdan con la verdad, debemos ayudarlos amorosamente a buscarla.
Si los demás pueden practicar la verdad y seguir los principios, debemos aprender de ellos y emularlos. Esto es el amor mutuo. Amén. La palabra de Dios es clara. Cuando notamos los problemas de otros, debemos exponerlos y reprenderlos si es necesario. Eso protege la obra de la Iglesia y también ayuda a las personas a ver sus problemas, resolverlos y cumplir con su deber. Así es. Oliver tenía cierto talento para dibujar imágenes, pero su carácter corrupto hizo que sin querer hiciera cosas que perturbaron nuestra obra. Si fuera capaz de volverse consciente de sí mismo, cambiar su carácter corrupto, cooperar con todos y aprovechar sus puntos fuertes, entonces esto beneficiaría la obra de la Iglesia y su propia entrada en la vida. Así es. Entonces encontré varias palabras de Dios que abordaban los problemas de Oliver. Sumé mis experiencias y hablé de ello con Oliver. Después de escuchar, Oliver se dio cuenta de su carácter corrupto. Incluso dijo que a veces sabía que estaba equivocado, pero no podía renunciar a sí mismo. Ahora que lo había señalado, se sintió mal por eso, y estaba dispuesto a buscar la verdad y confiar en Dios para cambiar su carácter corrupto. Cuando oí aquello, me alegré por Oliver. Claro. Pero al mismo tiempo me arrepentí de haber vivido según las filosofías mundanas y no habérselo dicho antes. Le había hecho daño a él y a la obra de la Iglesia. Así es. Tras aquel suceso, en el transcurso de mi deber, si veía a alguien hacer algo que no se alineaba con los principios y retrasaba el trabajo, practicaba la verdad a conciencia y señalaba los problemas que percibía para ser responsable. Practicar así me hizo sentir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si notamos problemas en el futuro,